Muy buenas noches, estimados aprendices del Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software. Reciban una cordial bienvenida en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. Para esta noche vamos a socializar las dos primeras evidencias de la fase 2. Estamos dando inicio, yo creo que ya iniciamos ya con la fase 2 correspondiente a la planeación. Y dentro de esta fase iniciamos la actividad de proyecto 3. Dentro de la actividad de proyecto 3, entonces nos corresponde, vamos a socializar la guía 3, identificada con el código 22055093 de la actividad de aprendizaje 1. Recordarles que al iniciar esta fase, es una de las fases más importantes, creo yo, por lo que nosotros nos vamos a adentrar ya dentro del pensamiento de la programación, comenzando con la algoritmia. Entonces, me di el trabajo de facilitar o de traer todo lo que corresponde a la algoritmia y resumirlo aquí en estas diapositivas. Entonces, espero que pongamos atención. Si hay preguntas, pues las dejamos al final y regresamos para resolver. Entonces, vamos a ir mirando ahí las dos evidencias para esta noche. Darles una cordial bienvenida a todos los que nos estamos presentes, como también a los compañeros que miran este video donde se socializan estas dos evidencias. Vamos a socializar la documentación en que consiste la introducción a la algoritmia y luego damos una verificación cómo podemos resolver los puntos más importantes. Entonces, estas dos evidencias están enmarcadas dentro de la competencia 22.0501.093, que consiste en evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. La actividad de aprendizaje, la A1 de esta competencia, consiste en realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico. Hay un resultado de aprendizaje que es el 22.0501.093-03, que consiste en desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. Entonces, la evidencia a aprobar es bases conceptuales de lógica proporcional y taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Las fechas para entrega de estas evidencias, o sea, los tiempos regulares, están entre el 16 de junio del 2022 y el 4 de julio del 2022, ¿no? Esas serían las fechas regulares. No sin antes de continuar, decirles que las evidencias están configuradas para que podamos ser enviadas con entrega tardía, ¿no? Entonces, podemos entonces darle ese tratamiento. Bueno. Bueno, entonces para el desarrollo de estas dos evidencias de conocimiento, tanto la 1 como la 2, hay que adentrarnos dentro del documento que es Introducción a la Algoritmia. Muy importante este documento y vamos a mirarlo detenidamente para los compañeros pues, que ya tienen un recorrido sobre esta parte, pues será un repaso, mientras que para los compañeros que están mirando por primera vez, entonces vamos a ser un poquito claros o vamos a extendernos hasta pues tratar de entrar en detalle en la explicación de lo que es esta rama muy importante de nuestro tecnólogo, como es los algoritmos. El primer punto, que es la introducción
a la algoritmia, entonces nos vamos a enfatizar en esto, que es la algoritmia básica, que comienza con el análisis, el diseño, la implementación. Y no es otra cosa que la aplicación apropiada de una serie de pasos detallados que garantizan una solución correcta de un problema. La programación de computadores o construcción de software se basa en esta práctica, en esta serie de pasos, ¿no? Definición del algoritmo. Un algoritmo está definido como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Los algoritmos los vamos a encontrar en todas nuestras actividades que desarrollamos en la vida, ¿no? Por ejemplo, a la hora de utilizar el aseo de nuestros dientes, cuando vamos a cambiar una llanta al vehículo cuando está averiada, o vamos a hacer un alimento, entonces nos remitimos a las instrucciones de una receta. Computacionalmente, dentro de los computadores, pues las máquinas están en capacidad de hacer unas pocas operaciones matemáticas muy sencillas que se consideran que computan enormes cantidades de estas operaciones en unidades de tiempo muy corto. Vamos a mirar este video y que nos explica qué es un algoritmo. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? El paso a paso. Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más.
Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Volviendo al pensamiento algorítmico, nos habla de que un problema puede ser abordado de varias maneras y aportar la misma solución. O sea, pueden haber muchos pasos, pero lo importante es que llegamos a una solución. Pero lo que siempre tendrán en común es que para resolverlo usaron una secuencia de pasos. Así mirábamos en el video, ¿no? Una serie de pasos para llegar a una solución. En el ejemplo, si se pasa una hoja de un papel cuadriculado, por ejemplo, si se pasa una hoja de papel cuadriculado, los aprendices de una clase y se les pide que dibujen un cuadrado, sin levantar el lápiz habrá quienes lo hagan de diferente manera y obtengan el mismo resultado como lo muestra la siguiente figura. O sea, vamos a mirar el aprendiz A. Inició hacia arriba el primer paso para dibujar el cuadrado. Luego a la derecha, hacia abajo y solucionó el problema de dibujar un cuadrado. El aprendiz B lo inició al contrario, hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba y también obtuvo el mismo resultado. El aprendiz C, ¿hacia dónde inició? Inició por la derecha hacia abajo, izquierda, sube y lo hizo de esa manera y obtuvo el mismo resultado, dibujar un cuadrado. Y el último aprendiz empezó desde arriba hacia la derecha y obtuvo el resultado. Entonces ahí podemos apreciar que un mismo problema tuvo diferentes formas, pero llegó al mismo resultado. En un problema pues más complejo existen pues tantas soluciones como el enfoque o lógica empleada por cada aprendiz o persona, ¿no? Pero lo que sí es común entre todos los casos es que se realizaron unas fases mentales secuencialmente ordenadas, las cuales son. Entonces, lo primero que se debe entrar a atacar, o lo que primero vamos a hacer a la hora de resolver un problema de algoritmia, es entender el problema. Luego hacer un plan, como en este caso, seguir dibujando el rectángulo. Tercero, ejecutar el plan. Y el cuarto, revisar el resultado y ver que se alcanzó el objetivo. Al revisar, nosotros damos un dictamen si cumple lo que se pidió. En el caso del ejemplo anterior se pedía un cuadro que dibujen en un papel cuadriculado. Entonces, cuando el problema es muy complejo de resolver, muchas veces toca volver y analizar el problema o trazar un nuevo plan o plasmar ese nuevo plan una y otra vez, revisando los resultados y volviendo a analizar hasta encontrar la solución o el problema. No crean que es en la primera vez que se obtiene el resultado, ¿no? Esto, en primer lugar, es lo que en ingeniería se llama, o le llamamos, a prueba y error. Varias veces vamos probando hasta que definimos las instrucciones correctas. En la solución de problemas y programación, entonces los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones. Entonces, que nos quede en claro, ¿no? Los algoritmos son un conjunto finito de instrucciones. Hablábamos de que hay unas entradas, unos input, unas instrucciones para pasar de un estado a otro, y teníamos al final una salida o un output.
Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el ámbito de la computación los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones ordenadas secuencialmente y libres de ambigüedades, que debe llevar a cabo un computador para lograr un resultado previsible. Vale la pena recordar que un programa de computador consiste en una serie de instrucciones muy precisas y escritas en un lenguaje de programación. Así lo mirábamos ahí en el video, ¿no? Entonces hablábamos de lenguajes de programación, los antiguos como Logo, Java, que no es tan antiguo, todavía está vigente, Pascal, C, tenemos Visual Basic, o tenemos muchos lenguajes, ¿no? Que algunos ya terminaron su ciclo de vida y otros aún están disponibles. Entonces nos habla esta parte sobre la solución de los problemas de solución a través de algoritmos. Veamos un ejemplo, ¿no? El ejemplo 1. Se propone diseñar el algoritmo para apagar una computadora. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? En todo proceso, entonces vamos a encontrar siempre un título, el algoritmo apagar computadora. Un inicio, y así como tiene un inicio, tiene un fin. Pero dentro del inicio, entre el bloque inicio y fin, vamos a encontrar una serie de pasos. El primer paso, ¿qué es? Dar un clic en el icono inicio. Presionamos el botón inicio, hacemos un clic. Luego, segundo, dar un clic en el icono que dice apagar. Tercero, esperar que se apague completamente. Y cuarto, desconectar los cables del enchufle. Esos son los pasos para apagar una computadora. En este segundo ejemplo, se propone diseñar un algoritmo para cargar un celular. Entonces, también tenemos un bloque de inicio y final. El título es cargar un celular. Y el inicio es buscar el cargador. Segundo, agarrar el cargador. Tercero, agarrar el celular. Cuarto, poner el enchufle en el celular. Quinto, conectarlo al tomacorrientes. Sexto, esperar que se ponga a cargar. Séptimo, desconectarlo del tomacorriente. Octavo, ponerlo en un lugar seguro y finaliza. Esos son los pasos que regularmente encontramos, pero de pronto ahí faltan unos o sobran unos. Por ejemplo, podemos decir el estado que anuncie que está cargando o que no esté cargando, entonces finaliza. Pero entonces esa serie de pasos son los que nos indican el algoritmo para cargar un celular. El algoritmo debe ser, ¿qué debe ser un algoritmo? Un algoritmo debe ser realizable. ¿Cuándo es realizable? Entonces el proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de pasos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito, o durante la ejecución se encuentra con un obstáculo insuperable sin arrojar un resultado. Entonces los algoritmos que vamos a idear, que vamos a hacer, siempre tiene que tener un fin. Un algoritmo es aplicable si se llega al fin, se cumple con esa cantidad finita de pasos. No o un algoritmo inalcanzable, ¿no? Porque si lo dejamos en ese estado, pues nunca va a finalizar y no tendría sentido. Entonces debe ser realizable. Un segundo punto, debe ser comprensible. Debe ser claro lo que hace, de forma que quien ejecute los pasos, ya sea el humano o la máquina, sepa qué y cómo y cuándo hacerlo. O sea, debe existir un procedimiento que determine el proceso de ejecución, es decir, que tenga claridad, un inicio, un final, y que esos pasos pues sean realizables. Un tercer asunto o característica que debe tener un algoritmo: el orden de ejecución de las instrucciones. Debe estar perfectamente indicado cuando se ejecuta varias veces, con los mismos datos iniciales. El resultado debe ser el mismo siempre. La precisión implica entonces determinismo. Entonces debe haber ese orden de ejecución en las instrucciones. Esas tres características que las podemos ir tomando nota que debe cumplir nuestro algoritmo, ¿no? Fases para elaborar un programa de computador. ¿Cuáles son esas fases? Entonces,
Se inicia con, pues hay que analizar el problema, o sea, lo primero que vamos a mirar en las bases para el proceso de resolver un problema, analizar el problema. Ahí debemos detenernos, dedicar un tiempo a analizarlo. Diseñar un algoritmo, o sea, idear los pasos. Tercero, traducir el algoritmo. Luego, depurar el programa. Eso debe pasar en ese ciclo hasta obtener entonces nuestro programa. El proceso de diseño de algoritmos de programas informáticos están basados en un algoritmo que posteriormente es escrito en un lenguaje de programación. Es como decir, vamos a calcular si un número es par o impar, ¿no? Entonces empezamos primero, ingresar el número es divisible entre 2, si es posible, entonces con esa serie de instrucciones que tenemos pasamos a transcribirlo a un lenguaje de programación. Dentro de la introducción de la algoritmia, entonces vamos a hablar del análisis del problema, o sea, es entenderlo, ¿no? Como los programas de computadora tienen por objetivo resolver problemas muy puntuales, lo primero que se debe realizar para resolverlos es lograr una mejor comprensión posible de estos. Los problemas hay que leerlos, o sea, cuando nos plantean un problema debemos analizarlo de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista, para entrar a idear los pasos que van a estar inmersos dentro de la solución. Para realizar esta actividad se debe entonces formular claramente el problema. El problema debe estar enunciado de una manera clara, ¿no? Segundo, especificar los resultados que se desean obtener con la solución. Tercero, identificar la información disponible en los datos. Dentro de la formulación de formular el problema, ¿no? Entonces, algunas preguntas previas a la formulación del problema. Entonces, nosotros tenemos que hacernos una serie de preguntas para entrar a plantear unas posibles soluciones. ¿Es posible definir de forma más clara el problema? O sea, aclararlo. ¿Qué palabras no son conocidas o se desconoce su significado? ¿Se ha resuelto antes algún problema similar? ¿Qué información es importante para resolver el problema? ¿Qué información no es importante y se puede omitir? Entonces, esta serie de preguntas nos las planteamos a la hora de formular el problema. Por ejemplo, aquí tenemos una situación, dice, don Juan necesita decidir cómo comprar un teléfono celular que cuesta 870,000 pesos de contado o 980,000 pesos a crédito. Él tiene 630,000 pesos en efectivo. Luego de revisar las preguntas previas se puede concluir: como el efectivo que tiene don Juan no le alcanza para comprar el teléfono celular de contado, entonces él tiene dos opciones. Una, comprarlo completamente a crédito. O dos, pagar una parte de contado como cuota inicial y el resto diferirlo a crédito. Esas son las dos opciones. Para poder resolver este problema se debe conocer el número de cuotas en el que difiere si desea pagarlo totalmente a crédito, ¿no es cierto? O conoce el número de cuotas y el valor total del celular si se da una cuota inicial de 630,000 pesos. Entonces ahí tenemos varias alternativas a la hora de resolver este problema o esta situación. Precisar elementos de entrada. Otro punto importante entonces en la fase de análisis del problema es determinar cuál es la información disponible y por lo tanto, ¿qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información es importante? ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuál es la incógnita? ¿O qué se debe calcular? Los datos se pueden agrupar en categorías. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Entonces, esta serie de preguntas van dentro de los elementos de entrada. Hay que precisar los resultados esperados.
Para determinar con claridad cuál es el resultado final esperado, o sea, el producto, el objetivo que nos planteamos al solucionar este problema, ¿qué se quiere obtener? Es necesario determinar o definir qué resultados se solicitan y en qué tipo o formato deben estar mostrados en pantalla, diagramación, orden, etc. Para ello es importante tener en cuenta qué información están solicitando, en qué formato se deben entregar esta información, qué información adicional hace falta para resolver el problema. Esos, dentro del tercer punto, es precisar los resultados esperados. Desarrollo de la creatividad, elementos, modelos, fases y sus objetivos. Entonces, al resolver algoritmos es una actividad que requiere, en la mayoría de casos, creatividad por parte del programador. Conforme uno va practicando, va resolviendo, pues uno obvia ciertos pasos y idea otros, ¿no? De tal manera que se vuelve una especie de arte, ¿no? Una creatividad por parte del programador. Esta es una habilidad que va fortaleciendo en la medida que se desempeña más y más en procesos de desarrollo de software. Entre más ejercicios se vaya haciendo, entre más programas se vayan desarrollando, entonces la creatividad se desarrolla. Para estimular el pensamiento creativo propuesto por Resnick en el 2007, el programador debe imaginar qué quiere hacer. Entonces, en nuestra mente, como programador, como desarrollador, debe estar qué vamos a hacer o cómo se lo imagina el programa o la solución o la interfaz, si hablamos de unas pantallas, ¿no? Crea un proyecto basado en sus ideas, juega y comparte sus ideas y creaciones con otros para reflexionar sobre sus experiencias y permitirse imaginar nuevas ideas y nuevos proyectos. La espiral genera entonces un proceso indefinido de mejoramiento continuo. Entonces, ahí podemos apreciar. Primero comienza con la imaginación, la creación, luego juega con esos elementos, comparte con los demás, hace una reflexión, imagina y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces estamos entre imaginar, crear, jugar con las soluciones, compartir y reflexión. Ese es una espiral del pensamiento creativo diseñado por el doctor Marshall Resnick. Conclusión, con respecto al primer punto, la introducción a la algoritmia, diremos que un algoritmo es la definición de una secuencia lógica de pasos que permite solucionar un problema. No se nos olvide entonces, secuencia lógica de pasos que nos permite solucionar un problema. Otro punto es que pasa al formular algoritmos, que es la base de los grandes adelantos en las ciencias matemáticas y la tecnología, porque se puede aplicar a cualquier área del conocimiento. Mire que la programación, el desarrollo de software está inmerso o está presente en todas las áreas de la ciencia. Si nos vamos a la medicina, ahí hay software, hay programas, hay algoritmos. Si nos vamos al sistema judicial, allí vamos a encontrar una serie de pasos. En todas las áreas que usted piense, ahí hay esos pasos. Vamos a hablar del segundo punto en cuanto a la lógica matemática, ¿no? La lógica matemática es la disciplina que trata sobre los métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona entonces esas reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. Hablamos entonces de la lógica matemática como una parte de las matemáticas. Y el razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas, en las ciencias físicas y naturales para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver una multitud de problemas. Ciertamente se usa en forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. Entonces, son momentos de decisión donde nos permite entonces emitir un resultado como parte de una decisión que se puede tomar, entonces aprovechando el racionamiento lógico. Vamos a mirar una secuencia de video que nos acerca a este concepto.
Iniciaremos con el tema de lógica proposicional, que es una rama de la lógica formal, con el propósito de estructurar aún más el pensamiento, lo cual ayuda a razonar con mayor exactitud y utilidad. Esto es significativamente importante en la formación académica de cualquier profesional. Le permite comprender la relación que existe entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Una proposición lógica es un enunciado lingüístico que debe cumplir con la condición de poder ser falso o verdadero. En el lenguaje natural diría, tome jugo, y la acción puede tener dos opciones, sí o no. Eso es lenguaje natural. Dibujar en el tablero su significado. En lenguaje natural, tome jugo, sí o no. En el lenguaje simbólico, P es tome jugo, verdadero sí, falso no. Esto es una proposición simple. Para formar oraciones es necesario unir dos o más proposiciones simples y conectarlas con expresiones especiales como tome jugo y coma papas. En el lenguaje simbólico, P, tome jugo y Q, coma papas. Ahora bien, ¿recuerdas cuáles son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son los elementos que en lenguaje simbólico nos permiten hacer una proposición compuesta. Tome jugo, coma papas. Te reto, vamos a continuar. Bueno, entonces una vez miramos este video, vamos a ampliar estos mismos conceptos que nos muestra ahí en este recurso. El componente de la lógica matemática, entonces, en todo racionamiento lógico está compuesto por una serie de elementos que se interrelacionan entre sí, y la correcta interpretación de estos componentes y de sus relaciones correspondientes al análisis deductivo. Entonces, estos componentes son las preposiciones y los conectores lógicos. Ahí hablaba en el video. Entonces, son preposiciones o enunciados y los conectores lógicos. ¿Qué son las preposiciones o enunciados? Una preposición o un enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Eso que nos quede claro en la proposición. Es una oración que puede ser falsa o verdadera, no las dos. En cuanto a las preposiciones, que pueden ser simples o compuestas. Las primeras están formadas por una sola proposición. Al contrario, las proposiciones compuestas están conformadas por dos o más proposiciones unidas por un conector. Entonces aquí tenemos unos ejemplos que muestran unas proposiciones válidas y no válidas. Con esto se explicará por qué algunos enunciados no son preposiciones. Entonces tenemos las siguientes. P, que representa la tierra es plana. Q, menos 17 más 38 es igual a 21. R, hola, ¿cómo estás? S, lava el carro, por favor.
Entonces, el reto es aquí saber cuál es proposición o enunciado y cuáles no, cuáles son válidas y cuáles no. Por ejemplo, la Tierra es plana, podemos decir que es verdadero o falso. La Tierra no es plana, entonces sí podemos emitir un juicio, decir es falso. Menos 17 más 38 es igual a 21. Podemos decir que eso es verdad o falso. Eso es verdad. Entonces, eso sí es una preposición válida. Hola, ¿cómo estás? No sería válida porque no podemos saber si es falso o es verdadero. Es una afirmación. Lo mismo, la siguiente, lava el carro por favor. No podemos decir si es falso o verdadero. Entonces, eso es lo que podemos ahí emitir, ¿no? Decir que los enunciados, o sea, en este caso, decir las P y Q son preposiciones simples válidas. Simples válidas porque pueden tomar un valor verdadero o falso. En caso contrario, la R y S son proposiciones no válidas, a pesar de que son enunciados, pero son no válidos porque no pueden tomar un valor falso o verdadero. Uno de ellos es un saludo y el otro es una orden. Conectores lógicos y proposiciones compuestas. Vamos a hablar ahora de los conectores. Estábamos hablando hace un momento de las proposiciones y enunciados y ahora vamos a hablar de las conexiones, ¿no? Existen las proposiciones compuestas que son las que se componen de varias proposiciones, las cuales utilizan por su conexión operadores o conectores lógicos. Entonces vamos a ver uno de ellos, el operador AND o en lenguaje español y, que se denomina conjunción. En este caso conecta dos proposiciones que se pueden o se deben unir para que se pueda obtener un resultado verdadero y se representa por el siguiente símbolo. Ahí pueden mirar una V hacia la parte orientada hacia la parte inferior. Eso es el operador AND. Por ejemplo, nuestra bandera es de color amarillo, azul y rojo. El número 9 es mayor que 7 y menor que 12. El carro enciende cuando tiene corriente eléctrica y gasolina en el tanque. Entonces, cuando miremos la palabra ahí, lo tenemos que asociar a una conjunción. Tenemos un segundo conector u operador, conector lógico, un segundo conector lógico u operador, que es el OR en inglés o el O, y matemáticamente se denomina disyunción. Conecta dos proposiciones y se obtiene una proposición compuesta verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones son verdaderas y se representa por el símbolo B, o sea, parecido a una B, ¿no? Entonces, la particularidad que vamos a mirar es que la afirmación completa es verdadera cuando uno de los dos elementos es verdad. Por ejemplo, puedo ir a Bogotá en avión o en bus. Eso es verdad de cualquier forma, ¿no? Dependiendo de la ciudad en que se encuentre. Entonces, en avión o en bus. Puedo entrar al estadio si compro mi boleta o si tengo un pase de cortesía. En el ejemplo, voy a desayunar con huevos revueltos o huevos pericos. Entonces, esas son disyunciones. Otro operador o conector lógico es el operador NOT, o en español no, y conocido como la negación. Su propósito es negar una proposición. Es decir, que si tenemos una proposición verdadera, al aplicarle este tipo de operador se obtiene la negación. O sea, se niega lo afirmado. Es decir, es falso y se representa por el símbolo, bueno, es una rayita. Entonces, algunos ejemplos. No es cierto que Gabriel García escribió la Ilíada. No es cierto que América de Cali es de la ciudad de Bogotá. Es falso que el agua es un hidrocarburo. Entonces ahí estamos asociando o uniendo dos enunciados a través de estos conectores lógicos. Nos adentraremos en un elemento que son importantes, como son las tablas de verdad. Una estrategia de la lógica que tiene como objetivo determinar la validez, de varias propuestas. O sea, vamos a calificar qué
tan válidas son en algunas situaciones. Es decir, determina las condiciones necesarias en las que un enunciado es verdadero. Entonces estas condiciones se representan con una tabla de verdad que determina el valor de verdad de todas las proposiciones que componen la situación. Diremos que una proposición puede ser verdadera o falsa únicamente. Reiteramos eso, ¿no? Que una proposición toma un solo valor, no puede ser las dos. El valor de una proposición verdadera se representa con una B de verdadero o un 1. El valor de una proposición falsa se representa con una F, que representa falsa, o una 0, un 1 o un 0. Existe una tabla de verdad para cada uno de los conectores lógicos, lo que se tiene que evaluar para responder si una proposición compuesta es verdadera o falsa en el estatus actual de las proposiciones simples. Entonces, el objetivo de las tablas de verdad es determinar si esa proposición compuesta es verdadera o falsa a partir de el valor que tenga cada una de las proposiciones simples. Tabla de verdad para la conjunción, en este caso la y. Entonces, tenemos ahí la tabla de verdad. Tenemos una proposición P, tenemos una proposición Q, tenemos el enunciado o la proposición compuesta. Entonces, en el caso de la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, entonces la proposición P y Q, se lee así, es verdad. En los demás casos va a ser falsa. Entonces, si la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa, la proposición completa es falsa. Igualmente, en las diferentes combinaciones de proposiciones. Por ejemplo, si la proposición F es falsa y la proposición Q es falsa, entonces la proposición P y Q compuesta es falsa. Otra manera entonces de enunciarla a través de números, ¿no? Entonces 1 y 1 es 1, entonces si la proposición P es 1 y la proposición Q es 0, entonces el enunciado será 0. Entonces una manera de enunciar la tabla de verdad. Para aprenderlas entonces diremos que estaremos diciendo que en la conjunción los valores, si las dos proposiciones son verdaderas, toda la proposición compuesta es verdadera. En los demás casos es falsa. La tabla de verdad en el caso de la disyunción. O diremos así, si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, entonces la proposición P o Q es verdad. Y las combinaciones, ¿no? Si la proposición B y la proposición Q es falsa, entonces la proposición compuesta es verdadera. Igualmente, si P es falso, Q es verdadero, la proposición P o Q es verdadera. En el caso de que ambas proposiciones sean falsas, toda la proposición es falsa en la disyunción. Lo mismo el equivalente en los números. La tabla de verdad de la negación es bastante fácil. A partir de los valores B, si la proposición P es verdad, la negación es falsa. Si la proposición P es falsa, la negación va a ser verdadera. Lo mismo el equivalente a los números. Tabla de verdad condicional sí o para qué. Sí, o también llamado para qué. Se simboliza de esa manera, ¿no? Entonces, en ese caso, si aquí hablamos del antecedente y el consecuente, P vendría a ser un antecedente y Q un consecuente. Si la proposición P es verdad y la proposición Q es verdad, entonces Q es verdadero. Solamente va a ser falsa cuando P es verdad y Q es falsa. Entonces la condicional, o sea el sí,
si P y Q vendrá a ser falsa. En los demás casos es verdad. Y ese es el equivalente también en los números. Habla de doble condicional o sí y solo sí. Verdad del sí y solo sí. Entonces tenemos que cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas, toda la proposición compuesta P y sí y solo sí es verdad. Van a ser ambas verdad. En el caso de las combinaciones va a ser falso. Y ahí su equivalente en los números. Algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos ya un enunciado. Si no llueve, se arruina la cosecha. Es un ejemplo. Este tipo de proposición se conoce como la condición para qué. Entonces, o el sí, ¿no? De manera que para que no se arruine la cosecha, se requiere que llueva. Entonces, aquí sería la primera proposición. Si P, si no llueve. Q, se arruina la cosecha. Entonces, al aplicar el operador P, entonces Q, su tabla de verdad quedaría de la siguiente manera. Entonces, como les decía, si el primero es verdadero y la segunda es falsa, P es verdadero y Q es falso, el condicional va a ser falso. En los demás casos, las combinaciones todas van a ser verdad. Y el equivalente en los números. En el caso del ejemplo 2, es buen estudiante. Es buen estudiante sí y solo sí si tiene promedio de 5, donde se pueda concluir lo siguiente. Entonces, la proposición la P es un buen estudiante y la proposición Q tiene promedio de 5. Entonces, al aplicar el operador P, sí y solo sí Q, su tabla de verdad quedaría de la siguiente forma. Entonces, habíamos dicho que cuando las dos proposiciones simples son verdaderas o son falsas, toda la proposición es verdadera. En el caso de que una sea verdadera o una sea falsa, una de las dos, entonces toda la proposición sí y solo sí es falsa. Y ahí el equivalente en los números. Y un tercer ejemplo. Entonces dice, las palomas vuelan. Todas las palomas vuelan. Todas las aves tienen plumas. Y una tercera proposición. Luego, todas las palomas son aves. Estas proposiciones se pueden escribir utilizando el operador lógico de la siguiente manera. Entonces ahí tenemos ya un compuesto de proposiciones. Una proposición compuesta, sí, entonces una simple. P, O, Q, entonces R. Entonces para este ejercicio se construye la tabla. En este caso, cuando hay 3 proposiciones, se comienza organizándolas de esta manera, ¿no? P, Q, R. P, enunciamos 4 valores verdaderos y 4 falsos. Para el segundo, Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para el tercero, R, un verdadero, un falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí estoy sacando el primer valor, P o Q. Recuerden que P o Q todas son verdaderas, solamente se da el caso que son falsas cuando P y Q solamente son verdaderas cuando las dos son verdaderas. Por ejemplo, P es verdad y Q verdad. Miramos en el primer caso. Entonces, P y Q va a ser verdad. En el segundo caso también. P es verdadero y Q verdadero. La proposición P y Q es verdadero. Los demás son combinaciones. Por eso nos da falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso. Todo me va a dar falso. Y ahí yo estoy aquí nuevamente estoy colocando el R, que son los mismos valores que los estoy trasladando. Entonces decimos sí y solo sí. Entonces en el caso de B, solamente se presentaba falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Entonces aquí tenemos este caso: verdadero, 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 falso, falso, y los demás casos son todos verdad, porque la primera son falsas y las combinaciones nos da verdadera. Entonces
Entonces, eso deducimos ahí en esa tabla de verdad. Ejercicios de lógica proposicional. Entonces, estos ejercicios con su respectiva solución permiten identificar un problema, reconocer los datos de entrada y los procesos a ser aplicados como estrategia a seguir con la utilización de la lógica proposicional en la identificación y solución de problemas. Entonces aquí miramos un ejemplo, dice, se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office o G Suite o G Suite. Se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office o Suite, o sea, es decir, se necesita mujeres que conozcan la plataforma Microsoft Office o G Suite. Entonces, los pasos a seguir. Primero es identificar el problema. El problema es que necesitamos personal femenino. Descomponer el enunciado en proposiciones atómicas. Evaluar los posibles casos derivados del enunciado anterior y determinar los casos donde se cumpla la condición y hacer la selección de las personas de acuerdo con el requerimiento. Entonces, aquí vamos a enunciar el problema. Lo vamos a separar. Lo vamos a descomponer en proposiciones y vamos a escoger el personal. Entonces, primero, identificar el problema. Se trata de buscar o contratar personal femenino que sepa utilizar los dos paquetes, Microsoft Office o Google Suite. Personal femenino. Segundo, descomponer el enunciado. Descomponer en proporciones atómicas del enunciado cuando están separadas del contexto del problema y se llaman proposiciones atómicas, ¿no? Entonces, vamos a enunciar la primera con la letra P, que es personal femenino. Q sabe utilizar el paquete Microsoft Office. R sabe utilizar la suite de Google. Entonces tenemos 3 proposiciones. Hemos atomizado o hemos separado en proposiciones más simples. Tercero, determinar los casos, ¿no? Determinar las relaciones lógicas de acuerdo con lo planteado en el enunciado, utilizando las proposiciones atómicas definidas en el punto anterior. La plantea de la siguiente manera: P, I, Q o R. Evaluar los posibles casos derivados del enunciado anterior. Entonces, vamos a mirar los derivados. Dice, Juan sabe utilizar Microsoft Office y G Suite. Juan sabe utilizar Microsoft Office y G Suite. Marta sabe utilizar G Suite. Natalia sabe utilizar G Suite y Microsoft Office. Entonces tenemos 3 personas para acceder al cargo, ¿no? Se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office o G Suite. Tenemos a Juan, a Marta y a Natalia. Entonces se analiza el posible en cada caso. ¿Cómo vamos a solucionar? Por lo que se evalúa con respecto a Juan. Para la primera proposición, recuerden que la primera proposición es que sea personal femenino. La segunda, que sabe Microsoft Office, y la tercera, que sabe Suite de Google. Entonces aquí, Juan cumple la primera. Para la primera proposición sería un valor falso, ya que P requiere que sea un personal femenino. Juan es masculino, el cual se pondrá en la columna 2. Luego se evalúa si Juan sabe utilizar Microsoft Office o la suite Google. El valor va en la columna 3. Y por último se evalúa la conjunción. Entonces, ¿qué diremos de Juan? ¿Sabe utilizar Office o la suite Google? Dice que Juan sí sabe utilizar las dos. Y se va a colocar ese valor. Entonces la tabla quedaría así, ¿no? Nombre, Juan. ¿Es personal femenino? Falso. Marta, ¿es personal femenino? Verdadero. Natalia, ¿es personal femenino? Verdadero. Ahora, Q representa que sabe Office, y R la suite Google. Juan sabe Office, sí. Sabe Google, sí. Entonces sabe las dos verdaderas, entonces nos da una proposición verdadera. Marta sabe Office, pero no sabe Google. Entonces, pero con una que sea verdadera, en el caso de las O,
es verdad. Ahí revisando las tablas de verdad, entonces eso es verdadero. Natalia no sabe Office, pero sí sabe G Suite. Entonces, con una de las dos proposiciones en el caso de la conjunción es verdadera. Entonces, en este caso nos tenemos que plantear el y, como nos decía el ejercicio, ¿no? Que lo plantea aquí, P, I, Q, O, R. Entonces tenemos el siguiente. Dice, en el caso de I, solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces, en este caso, la primera será falsa, la proposición, porque una es falsa. En el caso de las dos, son verdaderas. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿A quién podemos contratar? Según esta tabla de verdad, deberíamos contratar ya sea a Marta o a Natalia. Son aptas para el trabajo, lo que permite seleccionarlas. Un ejemplo 3, ¿no? Sandra dice, ¿adelgazo o no hago dieta? Nos dice, entonces para este enunciado además se propone una serie de alternativas que podrían ser válidas o no. Las siguientes son las posibles respuestas de las cuales se deberá elegir qué se considera es real al problema planteado. Entonces, si adelgazo, hago dieta. Si no adelgazo, igual hago dieta. Si hago dieta, no adelgazo. Si hago dieta, adelgazo. Si hago dieta o no adelgazo. Entonces, la solución es identificar la respuesta correcta al problema presentado por Sandra. Segundo, definir las proposiciones atómicas. La primera sería adelgazo. Y la segunda, Q, hago dieta. Tercero es determinar, ¿no? Determinar la relación. Entonces, P o no Q. Eso nos dice. Entonces hay que crear la tabla de verdad. Entonces sería la primera, P o Q. En el caso de, yo la estoy tomando así, verdad, verdadero, verdadero, falso, falso. Q será verdadero, falso, falso. Y en el caso de no Q, entonces la estoy negando, ¿no? Lo que es Q, no Q es falso. Cuando es falso, es verdadero. Entonces, en este caso, O serían todas verdaderas a excepción de cuando las dos son falsas. Aquí, en el caso de las O, entonces tenemos aquí este valor falso. En el resto son verdaderas. Bueno, hasta ahí la parte pues conceptual de estos ejemplos. Nos vamos a adentrar entonces en la actividad, ¿no? La actividad que es las bases conceptuales de la lógica proporcional y el taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Entonces, esta actividad se estudia los conceptos básicos asociados al concepto de algoritmo, definición de forma de algoritmo y las características del pensamiento algorítmico, y estos elementos ayudan a plantear soluciones a problemas reales y problemas asociados a la programación. En el caso entonces de esta evidencia, bases conceptuales de lógica proporcional. Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, construir un documento donde se dé solución a los siguientes problemas de lógica proporcional, registrando a cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución. Entonces los problemas son los siguientes. Estas dos operaciones matemáticas y la construcción de la tabla de verdad para las siguientes expresiones. Entonces ese es el trabajo que hay que determinar. Entonces ahorita vamos a mirar cómo podríamos hacer esta parte. Entonces los lineamientos es un archivo único con el nombre del estudiante donde se encuentran todas las soluciones a cada uno de los ejercicios presentados con el paso a paso realizado para encontrar esa solución. O sea, el paso a paso de estos 4 ejercicios, ¿no? 2 de enunciados matemáticos y 2 tablas de verdad. Del formato PDF y el envío pues por el respectivo lugar.
Los criterios de evaluación es solucionar problemas de lógica proporcional incorporando habilidades propias en el oficio como programador. Entonces, en el documento se presenta el paso a paso para la solución de la proposición 10%. La proposición 2.5 es resuelta correctamente. En el documento se presenta el paso a paso para la solución de la proposición en el caso de la segunda. Y si está correcta, se presenta la tabla de verdad. La tabla de verdad es correcta, o sea, una cosa es hacer la tabla de verdad y otra es ver si está correcta. La tercera es lo mismo, la tabla de verdad completa para la expresión que niega y la tabla de verdad es correcta. Esos pasos se tienen en cuenta. Para el caso de la segunda evidencia, la evidencia 2, el taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo de diagramas de flujo, ¿no? Teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollados durante el componente formativo en esta actividad, se plantean algunos problemas los cuales deberá ser detenidamente para luego leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente se introduce el tema de diagramas de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Entonces lo primero es identificar los pasos y la tercera realizar una investigación, ¿no? Identificar los elementos de entrada y los resultados esperados, ¿no? Y realizar una investigación corta de los lineamientos, entonces respondiendo algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Vamos a mirar esos puntos. Lo primero, elementos para tener en el desarrollo de este taller, en la sección 1, teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y los resultados esperados para cada uno. Entonces debe elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. Segundo, se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llevar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente. Y suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Entonces tenemos la tarea de identificar los pasos en estos 4 ejercicios de algoritmos. Esto para la sección 1 de la evidencia 2. Para la sección 2 del taller, entonces hay que elaborar una investigación corta, usando los materiales disponibles en la biblioteca o internet. En este caso, pues nos podemos remitir a internet respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver las siguientes preguntas. Definición de diagramas de flujo. Necesitamos obtener entonces en esta investigación o en esta consulta qué es diagrama de flujo. Los símbolos más importantes. Seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo en su equivalente diagrama de flujo. Y respecto a los diagramas de flujo, referenciar las fuentes de información utilizadas para resolver cada una de las preguntas utilizando el formato de las normas APA. Los lineamientos de la entrega para la segunda evidencia, entonces documento con la solución del taller propuesto, formato PDF, extensión libre, y para hacer el desarrollo por la respectiva lugar de envío. Algunos indicadores, entonces se identifica claramente los elementos de entrada y resultados esperados del problema. Se identifican también los resultados esperados del problema 2, del problema 3 y del problema 4, y ahí están los respectivos valores, ¿no? Pero el caso de la sección 2, para lo de la consulta, se incluye una definición clara de diagrama de flujo, se incluyen los símbolos representativos de diagramas de flujo, representa correctamente un algoritmo de los problemas de la sección 1 por medio de diagramas de flujo, incluye referencias en formato APA y el documento presenta normas básicas de presentación de documento escrito en la portada y contenido y referencias. Entonces, hasta aquí esta parte de esta resolución. Sin embargo, me puse a revisar el primer punto, ¿no?
quisiera que podamos participar en la resolución de este ejercicio, ¿no es cierto? Aquí nos plantea el primero, nos dice que determinemos si esta proposición compuesta es verdadera o falsa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, paso a paso habría que ir resolviendo estas operaciones enmarcadas aquí, ¿no? Diremos que aquí el valor en los paréntesis 2 por 5 sería 10. Tenemos el valor menor que 8. Aquí podríamos decir OR. Aquí digamos que sería 6 por 4, 24, mayor que 2 por 5, 10. Solo he estado resolviendo, ¿no? 2 por 5, 10, menor a 8. Entonces ya lo tenemos más resuelto. Entonces 2 por 5, 10, menor a 8, o 4 por 6, 24, y sería mayor a 2 por 5, 10. Entonces en el caso de 10 es menor a 8, ¿verdad o falso? ¿Qué dicen, compañeros? Es falso. Ya, sería falso, ¿no es cierto? En el caso, ahí diríamos OR, aquí, 24 es mayor que 10. Verdadero. Eso sería verdadero. Ahora, revisemos la tabla de verdad OR. ¿Qué dice cuando una proposición inicial es falsa y la segunda proposición es verdadera? El resultado será regresemos hasta las tablas, ¿no? OR. ¿Qué nos dice O? Si la primera es falsa, la segunda es verdadera, la proposición compuesta es Verdadera. Sería falsa. La primera, P, es falsa, ¿no es cierto? La segunda es verdadera. Eso es lo que tenemos, ¿no? La primera, falsa. Sí, señor. La segunda, Verdadera. verdadera. Entonces, Sí, verdadera. perdón. Entonces, la proposición compuesta es verdadera. Tranquilos que esto es de práctica, ¿no? No es que lo aprendamos inmediatamente. Conforme vamos haciendo los ejercicios, vamos a ir entendiendo. Entonces, esto que estoy haciendo ahí, deben ustedes enmarcarlo ya en su ejercicio, en que lo van a aprender, porque el ejercicio dice realizar paso a paso, ¿no? Vamos a mirar el segundo. El segundo dice 4 más 5. ¿Cuánto nos da? 9, ¿no es cierto? Tendremos menor a 3. Pongámoslo por aquí más bien, menor a 3. Aquí cerremos con un paréntesis. Diríamos que 9 es menor a 3. Y aquí sería 5 por 5, 25. Diríamos 4 más 25 sería 29, menor a 3. Aquí podríamos utilizar paréntesis. Ahí también, ¿no es cierto?
A ver, este paréntesis, aquí iría otro paréntesis, ¿no es cierto? Podemos hacer ya esta, bueno, nos 25, 5 por 5, 25, y nos dice que determinemos. A ver, vamos determinando allí, a ver, 25 más 29 menor a 3. O sea, aquí podríamos entrar a sumar este 25 más 29, ¿no es cierto? Sí, señor. Los que han programado me dicen que sí. A ver, entonces esto lo dejaríamos tal cual, ¿no es cierto? 9 menor a 3. A ver, aquí me quedó desordenado. Menor a 3. Y aquí cerraríamos este paréntesis. Aquí diríamos que es AND. Aquí diríamos que es 25 más 29. Entonces sería 9 y 5, 13. 54. 54. Menor que 3, falso. Menor a 3. Ahora ya teniendo más claro, entonces diremos aquí, 9 es menor a 3. Falso. 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 Estamos seguros. 24 es menor a 3. Falso. 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 Las condiciones, cuando en el I, cuando ambas son falsas, el resultado es. Falso, Entonces, todavía tengo la diapositiva así. Cuando ambas son falsas, la proposición es falsa. Solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, inmediatamente podemos decir que esta proposición es falsa. Entonces, estos son los pasos que ahí ustedes los arreglan, los mencionan y los colocan allí en sus paso a paso en el documento, en el primero, ¿no? Vamos a resolver el tercero, ¿no? Entonces, para las tablas de verdad, les había dicho que trabajemos de esta manera. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí tenemos, solamente hemos escrito, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en la tabla de verdad P y Q? ¿Cuándo es verdadero? Aquí todavía la tengo. Solamente es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas, ¿no es cierto? En los demás casos son falsas. ¿De acuerdo? Sí, señor. De acuerdo. ¿Aquí qué iría? Aquí iría entonces verdadero y las demás falsas. Falsos. ¿Sí? Ahora, ¿aquí qué me pide? ¿Qué significa entonces este símbolo? Esto significa Negación. la negación, ¿cierto? Donde era verdadero, entonces ahora es falso. Falso. Las demás serán verdaderas. Ahí tenemos entonces la solución a la tabla de verdad. ¿Difícil? Profe, ¿le diga. puedo preguntar algo? Sí, Es tranquilo. lo siguiente. Gracias. Es lo siguiente. Eso se refiere a las proposiciones de los dos ejercicios anteriores. Exactamente. Resulta que la primera evidencia, ya me voy a trasladar aquí. Mire que la evidencia dice, la evidencia 1 dice, entonces, realizar esto. O sea, dice, construir un documento donde se dé solución a los siguientes problemas de lógica proposicional, registrando a cada uno los pasos elaborados para llegar a la solución. Entonces, eso es lo que estamos
haciendo con estos ejercicios que nos plantea ahí la evidencia. Entonces ahí están planteados, ¿no? Y la segunda parte dice construir la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, respecto a la tabla de verdad, entonces ya tenemos el primero. Ahora vamos a mirar el segundo. Entonces, igual, ¿no? Planteo de esa manera, verdadero, verdadero. La proposición, los posibles estados, falso y falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no es cierto? En esta segunda columna yo voy a negar eso, negar el Q, o sea, donde está verdadero, irá falso. Aquí tengo verdadero, aquí irá falso. Aquí está falso, entonces aquí irá verdadero. Si Q es verdadero, la negación será falsa. Si Q es falso, la negación será verdadera. Entonces, vamos a entrar a solucionar el P o Q. O sea, vamos a solucionar esta columna versus esta columna, pero con las O. Con respecto a O, dice que solamente en el caso de que ambas sean falsas, la proposición es falsa. Entonces aquí tendríamos esta proposición P y esta proposición. Entonces diremos que esta es falsa ya, ¿no? En los demás casos, ¿qué va a suceder? Que van a ser verdaderas. Verdadera, verdadera y verdadera, ¿no es cierto? Ahí hemos solucionado esta parte. Ahora, la evidencia nos pide que neguemos eso, hay que negarlo. Entonces, ¿qué entramos? A decir que lo que era verdadero es falso, falso, verdadero, y esto sería falso. Esa es la solución a este punto. No sé si haya preguntas sobre estas tablas de verdad. No, señor, pues a mí me quedó claro. Hay que tener a mano, eso sí, las tablas hasta que cojamos práctica, ya sea en una hoja, ya sea en una página, tenemos que tener a mano la I, la conjunción, la disyunción, para salir de la duda, ¿no? No se olviden cómo hemos resuelto estas tablas de verdad. Y lo mismo pasa cuando son ya más de 3 proposiciones, ¿no? En este caso estamos utilizando solamente 2. El enunciado dice que trabajemos de esa manera. Entonces nos piden que desarrollemos los pasos, ¿no? No se olviden que aquí dice un documento donde se dé solución a los siguientes problemas de lógica proposicional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución. ¿Cómo fue que hicimos? Lo que hicimos ahorita yo pues para mi caso utilicé Excel, pero ustedes pueden utilizar pues otras herramientas. Lo importante es que sepan cómo obtener la solución de estos problemas que pues a la vista parecen un tanto complejos, pero no son tan complejos, sino una vez hayamos vuelto a revisar el material, podemos entrar a solucionarlo. En cuanto al material de esta parte, entonces lo encontramos. No sé si se haya cerrado la sesión. Sí, se cerró la sesión. Vamos a ingresar nuevamente. Perdón. Sí, diga, don Carlos. A mí no me quedó claro. ¿Esa parte? El ejercicio, porque esto para mí, dentro de mi estudio de lógica, es que debemos hacer la resolución de los números, las sumas, las multiplicaciones, etcétera. Y luego ello lo aplicamos al ejercicio de la lógica proposicional que plantean la disyunción y la conjunción, sea negando en el ejercicio. Exactamente. Lo que tenemos que decir al final es el dictamen. ¿Ese planteamiento es verdadero o falso? No sé si...
No sé si sea necesario volverlo a hacer. Por mí no hay ningún inconveniente. Lo revisamos nuevamente. ¿Sí? Es lo siguiente, en mi concepto se resuelve la multiplicación y la disyunción y la conjunción, ¿sí? Correcto. Y esos resultados se aplican a la proposición que plantea no, negación P. No. Son separados, ¿no? Los dos ejercicios son completamente separados. Sí, esa es la inquietud, porque los dos primeros son como decir una sección aparte de las dos tablas, de verdad que no tienen nada que ver el primero ni con el segundo. Ya, sí, bueno, entonces, listo. Entonces ya sí me queda claro. Hagamos de cuenta que esta evidencia tiene 4 puntos, completamente independientes. Correcto, Entonces, sí, por correcto. eso, Me queda claro. Claro, entonces por eso era que me di a la tarea de separarlos, ¿no? Irlos aclarando desde el punto de vista, pues, matemático, Correcto. para que tengamos claridad. Entonces, ya en este paso, por ejemplo, aquí tenemos el punto 1, yo la llamé punto 1, ¿no? Determinamos que era verdadera esta disyunción, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo para el punto 2, era una conjunción. Determinamos que era falsa después del análisis realizado. El tercer punto es una tabla de verdad independiente, ¿no? Como le decía, no tiene nada que ver. Y el cuarto también es la tabla. Sí, señora, que yo la consideraba de que las proposiciones anteriores se aplicaban esas proposiciones compuestas, pero no es así. No, señor. Listo, es por separado. Es separado, exactamente. Porque ya en la siguiente sí, don Carlos. Perdón, era que yo entendía el ejercicio, era que a esas proposiciones iniciales, las dos primeras numéricas, se aplicaban las otras tablas de verdad, pero no es así. Nos quedaría muy complejo, ¿no? Porque sí se podría hacer eso, pero nos tocaría representar cada valor por una proposición y sería muy grande. Entonces, no. Solamente es separado. Como usted lo resolvió. Sí, prácticamente casi que los queda pues para que ustedes lo adecúen a su documento, ¿no? Y lo complementen y lo envíen. Pues ya más detallado. En el caso de la segunda evidencia, espero pues que no haya inconveniente o habrá que hacer alguna aclaración respecto a este taller. Es un tanto ya más de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos. Entonces, ¿qué debería ser, por ejemplo, un primer paso? Necesitamos un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalente a una cantidad de pesos. Digamos que tenemos unos 10,000 pesos. Quiero saber a cuántos dólares equivale eso. ¿Cuál es lo primero que hacemos? Darle nombre al algoritmo. Exactamente. Entonces, algoritmo, determinar el equivalente de pesos colombianos en dólares. Ese podría ser podría ser un título, ¿no? Segundo, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos, no? Normalmente nosotros nos vamos a una página o determinamos a qué equivale un peso en dólares, ¿no es cierto? O a cuál es el valor del dólar. Con eso creamos una fórmula, una división, en el caso de que vayamos a convertir pesos en dólares, ¿no es cierto? Y por lo menos salen unos 4 pasos, ¿no es cierto? En el segundo dice, se desea elaborar un algoritmo que
permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit, los actuales en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero obtener una manera, los grados centígrados, ¿no es cierto? Luego la fórmula, hay una fórmula, luego hacer la conversión y tenemos el resultado. Serían por lo menos unos 3 pasos tienen, ¿no? En el tercero, suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia. Requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente. ¿Cuál sería el primer paso? El título, como digo don Carlos, el título sería Pasos para regresar a mi sitio de trabajo, ¿no es cierto? 1. Primero, podría ser reservar transporte de regreso a la ciudad. No, profe, despertarme. Primero, claro. Entonces, activar la alarma. ¿No? Primero me toca despertarme, exacto. Sí. Exactamente. Lo importante, lo bonito de esto de los algoritmos es que espero que no se vayan a repetir, porque cada quien tiene la forma de mirar los pasos para determinar entonces la solución de este algoritmo. Y en el último dice, suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Entonces esta me parece como más fácil. Lo primero que deberíamos determinar entonces los ingredientes, ¿no? Preparar el arroz, o tener tantos gramos de arroz, el tiempo de cocción, todos esos pasos para obtener la comida para 5 personas. Eso en cuanto entonces... Profe, perdón, aparentemente Diga. Es sencillo, gracias, aparentemente es sencillo, pero tiene su complejidad, porque ahí hay que analizar, bueno, las personas son niños, son jóvenes, son adultos mayores, bueno, eso ya, sí, yo sé que lo que digo es para complejizar más el problema. La verdad que yo con respecto a estas respuestas, yo aplicaría el cuestionamiento que se hizo inicialmente en la exposición que usted acaba de hacer. Exactamente. Por eso era la importancia y me proponía que a la hora de resolver estos ejercicios tengamos la base que vamos a hacer, ¿no? Entonces, sí es bueno que revisen la documentación del material de la introducción al algoritmo y pueden encontrar estos pasos, o regresar también en el video cuando esté disponible y pueden consultar esos pasos, esas preguntas. En el caso de la segunda parte, sí nos pide entonces que definamos qué es un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Esto nos prepara pues, para la siguiente clase o la siguiente socialización, que es de hoy en 8 días. Vamos a ampliar esto, pero necesitamos que en la evidencia 2 se incluya esta definición, ¿no? Los símbolos más importantes, cómo se hace un inicio, cómo se hace un proceso, cómo se hace una decisión, cómo se unen los símbolos de unión entre diferentes procesos. Eso los encuentran en cualquier fuente de consulta de internet, ¿no? Y seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlos en su equivalente diagrama de flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la sección 1, por ejemplo, si desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos. Entonces, una sería un proceso de inicio, ingrese o obtener el equivalente en pesos colombianos. Luego podría decir el equivalente en dólares es igual a la tasa de cambio que esté dividido entre los pesos y obtendríamos el valor de los dólares. Entonces, con los símbolos que se averigüen en la consulta que van a hacer,
tratar de elaborar esta sección. Estaré atento pues a cualquier inquietud que surja mientras estén elaborando esta evidencia, pues y yo les estaré colaborando, ¿no? Voy a estar un poquito más activo en el grupo, colocando algunos tips para resolver estos ejercicios. Entonces estar pendientes en los diagramas, perdón, en los grupos de WhatsApp para colocarle en el transcurso de la próxima semana cómo se va desarrollando este punto, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta adicional pues, respecto a esta temática? De mi parte no, señor, me quedó claro, gracias. Qué bueno, entonces la compañera Diana Álvarez nos dice esta parte es más de creatividad y eso es así, no más que todo de práctica, ¿no? Práctica y es así como entra a resolverse. Y con la base siguiente, con la siguiente documentación que vayamos a mirar, si es posible, pues les invitaría a que revisen, sigan revisando la siguiente, que es análisis y solución de problemas aplicando algoritmos, que es la próxima encuentro que vamos a realizar para que entremos a solucionar ya adentrándonos en lo que es la solución a través de los algoritmos y los diagramas de flujo. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos hasta allí. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que asistieron en esta noche y también a los que miran este video, animarles a que realicen estas evidencias, estudien el material y esperar por sus trabajos que estaré pronto a revisarles. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, instructor. Hasta luego.